Vamos a continuar en esta clase con el desarrollo del periodo preclásico, pero antes quería mencionarles que hasta hace 20 años los estudios arqueológicos de este periodo presentaban un panorama muy parcial e incompleto. Estas lagunas en el conocimiento tenían que ver con varios factores. Por un lado, la dificultad de conservación de los contextos en la selva para poder identificar los restos más tempranos de las poblaciones agrícolas, que suelen ser muy discretos. También las dificultades para detectar los restos de las primeras construcciones públicas sepultadas bajo relleno y otras construcciones posteriores. Y también por el desinterés de muchos arqueólogos y arqueólogas en este periodo, por su interés justamente en la construcción de estudios regionales, de secuencias regionales y el abordaje de periodos con evidencias monumentales, como por ejemplo el clásico. Por eso era exponencialmente distinta la cantidad y la calidad de la información de ambos periodos, que ha empezado a ser subsanado en los últimos años, lo que dificulta la síntesis, pero actualiza constantemente y complejiza la mirada acerca de este periodo. Dicho esto, vamos a presentar el periodo preclásico tardío, con una cronología que va del 400 a.C. al 250 después de Cristo. En este periodo, el crecimiento demográfico va a provocar el desplazamiento de grupos que se van a instalar en las tierras altas y en las tierras bajas centrales, en las selvas. Se van a complejizar y a crecer exponencialmente las redes de intercambio a larga distancia de bienes y materias primas suntuarias como el jade, la obsidiana y valvas de moluscos. Va a haber ahora una red de caminos destinada a optimizar esas redes comerciales. La separación es cada vez más tajante y visible entre el modo de vida de los habitantes del núcleo urbano, de las ciudades y los campesinos. Por ejemplo, eso se ve en la construcción, en el tipo de construcción de las viviendas y sus materiales, ¿sí? Las simples chozas de las aldeas fuera de la ciudad, con las construcciones en piedra monumentales de los centros cívicos. Y esta separación también es parte de una profunda división social que queda visible en el tratamiento mortuorio, ¿sí? En las tumbas de los personajes de la élite puede verse la riqueza y los artefactos de lujo que van a diferenciar claramente el estatus. Esta es la etapa en que las grandes ciudades se consolidan y la arquitectura se torna monumental, con una movilización masiva de mano de obra y la coordinación de especialistas. Va a haber una nueva imagen del poder, ¿sí? La manipulación de la religión va a hacer que ahora los gobernantes se muestren como guerreros victoriosos en el centro del universo, amparados por las fuerzas sobrenaturales. Hay ahí un corrimiento que pone en el centro a estos gobernantes como imagen no solo del poder político, sino como representantes de los dioses. Van a proliferar los monumentos de piedra, dando inicio a la tradición del complejo estela-altar, que va a ser la máxima expresión en el periodo clásico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva va a ser el medio de expresión de la ideología del poder. En estas estelas se van a mostrar escenas
en bajo relieve sobre temas religiosos, la representación de los líderes políticos, van a ser medio de propaganda oficial del registro de los hechos por parte de los gobernantes. Otro aspecto propio de este periodo final del preclásico va a ser la competencia y la violencia entre los principales centros de poder. Esto está atestiguado en enterramientos masivos de víctimas sacrificiales, por ejemplo, en Cuello y Chalchuapa. Algunos autores van a suponer que estas guerras van a ser las causas, se van a encontrar, digamos, entre las causas tanto del florecimiento como del colapso de estas capitales preclásicas y que van a operar como catalizadores del surgimiento del Estado. Ejemplos de estos centros: Caminaljuyu, en las tierras altas de Guatemala, Izapa, como vimos, en el límite actual entre las actuales México y Guatemala, y en las selvas del Petén, Tikal y Oaxactún. Vemos aquí un mapa con los principales sitios mayas del preclásico tardío. Vemos que comparado con los mapas anteriores, este es el momento de gran explosión en la aparición de estas ciudades. Izapa, que es el ejemplo que veníamos trayendo, esta va a ser la época de esplendor de este centro ceremonial. Es considerado muy importante porque en él se ve muy claramente la fusión de los elementos artísticos e ideológicos olmecas con los de los mayas y de otros grupos de la zona del Soconusco. Estos elementos van a ser visibles en las construcciones sobre montículos, en la iconografía de las estelas y monumentos, en la escritura jeroglífica y en el calendario, porque en esas estelas hay registros de fechas, notaciones de la cuenta larga, que después vamos a desarrollar el tema del calendario cuando abordemos el clásico. Aquí les mostramos la imagen de la estela 2 encontrada en Chiapa de Corzo, en una zona cercana a Izapa, en donde se halló el monumento con fecha más antigua registrada hasta el momento en el sistema de la cuenta larga del calendario maya. La fecha que está inscripta en esta estela es el 36 a.C. Otro de los ejemplos de estos grandes centros del posclásico tardío es Caminaljuyu, emplazado en las tierras altas de Guatemala. Va a ser una capital, un centro ceremonial inmenso con una planificación urbana, con plazas, plataformas y pequeños caseríos en los lugares cercanos a las zonas agrícolas. Va a ser la gran rival de Izapa en este momento, con más de 200 montículos. Se estima una población en este momento del preclásico cercana a las 50.000 personas. Además de las evidencias de una profunda diferenciación social, a partir sobre todo del análisis de los ajuares de las tumbas, en donde se ve las expresiones de riqueza y prestigio del linaje gobernante, en esta ciudad también puede verse la calidad y complejidad de las obras hidráulicas, todo un sistema de canales de riego agrícola destinados a intensificar la producción. Otro de los centros va a ser el Mirador, localizado en las selvas del Petén, que va a ser la primera representación, así como Caminaljuyu en las tierras altas. El Mirador va a ser la primera representación del Estado en las tierras bajas mayas a finales de este periodo. Fíjense la monumentalidad de la pirámide del Tigre. Tiene 300 metros de lado y 70 metros de altura. Es una de las más grandes edificadas en Mesoamérica. En este sentido, quedan ya
perfiladas las características constructivas que van a marcar a los centros y las ciudades, las grandes capitales del periodo clásico. Entonces, tenemos que al final de este periodo, los centros ya van a tener los rasgos característicos que vamos a continuar viendo en el periodo clásico. El patrón urbanístico de la ciudad dispersa, es decir, un núcleo principal que concentra las funciones políticas, administrativas, religiosas y de residencia de las élites, rodeado en las cercanías de los campos cultivados por las poblaciones campesinas, que van a ser móviles en la medida de que el sistema de rotación de tierras hace que periódicamente tenga que cambiar la locación de su parcela. Otro rasgo es la arquitectura monumental, esto de las pirámides escalonadas con una cima truncada en donde se construye un templo alrededor de una plaza, dando origen a un patrón arquitectónico muy definido. También el complejo altar estela, estas estelas de piedra esculpidas en bajorrelieve como medio de expresión de la ideología del poder, el sistema de escritura matemático y calendárico, el arte de bajorrelieve y altorrelieve en piedra en estas construcciones monumentales y la decoración en estuco en los muros. También las vasijas polícramas con patas, y en el ámbito religioso e ideológico hemos pasado del culto con las fuerzas relacionadas a la naturaleza al culto al soberano. Entonces, tenemos que a fines de este periodo preclásico tardío, el proceso de interacción e integración entre las poblaciones de las tierras bajas y altas había conducido a la emergencia de los estados mayas, portadores de una de las realizaciones culturales más ricas del mundo prehispánico. Tenemos aquí el detalle de la bibliografía que nosotros les sugerimos para abordar el tema. Lo hemos puesto como opcional porque esta parte la hemos armado para que ustedes puedan comprender el proceso histórico muy rápidamente, porque acuérdense que el objeto en el programa es abordar las sociedades del posclásico y no lo podemos hacer sin haber explicado el proceso anterior. Estas son unas orientaciones mínimas del artículo de Silva, el de López Austin y López Luján, un capítulo del sureste en el preclásico y las páginas que les señalé de Raúl Mandrini.